Ya estamos haciendo las 10:30. Vamos a comenzar con el módulo 4. Recordar que hay una actividad del módulo 3 que es con nota. Consiste en buscar algunas definiciones de algunos conductores y otras cosas. Ya, importante, lo pueden hacer de buena manera porque ya estamos en la segunda nota. Hay algunos que todavía mantienen sus entregas pendientes de la primera, entonces es importante que en esta segunda, en este tercer módulo y segunda nota puedan reforzar lo que han hecho hasta ahora y si no, poder mejorarlo. Es importante que entreguen algún tipo de informe ordenado, si lo escriben en una hoja de papel sencillamente. Este sea escrito ordenado, una hoja limpia, estirada, sin borrones, ya, para que puedan tener una buena nota. Ya, lo importante es que es una actividad fácil de hacer, ¿ya? Y se va a privilegiar por sobre todo el orden y el cariño que le pongan a su trabajo, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a pasar al módulo 4, ¿ya? Voy a empezar a compartir pantalla para que empecemos con el módulo 4. Ya. Ahí pueden ver mi pantalla, donde dice módulo 4. Dedito hacia arriba si la pueden ver. Gracias, gracias Jorge. Entonces vamos a empezar con el módulo 4. Vamos a revisar algunos circuitos básicos, que son probablemente los que ustedes se vayan a encontrar con mayor frecuencia. Mayor frecuencia. Módulo 4, revisaremos algunos circuitos básicos, materiales y herramientas según el tipo de trabajo, ¿ya? Entonces aquí tenemos algo de simbología eléctrica que también vimos en la clase anterior, ¿ya? Aquí hay mucha simbología y además existe otro centenar más de simbología y tal vez muchísima más. Pero dentro de nuestro curso nosotros vamos a ver solamente algunas. Por ejemplo, aquí tenemos un interruptor que vimos también en un planito que les mostré en la clase anterior, un plano chiquitito que era solamente de una habitación. Era un interruptor de un efecto. Aquí, este interruptor. Tenemos lo que es un tablero, que es más que nada un rectángulo pintado por dentro, ¿ya? Y tenemos acá un portalámparas, ¿ya? Que es un círculo con una cruz en su interior, ¿ya? Y el de enchufe. El de enchufe es esta parte, solamente esta parte de acá. El medio círculo con una puntita. No aparece en esta lámina, pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en una instalación eléctrica se utilizan los siguientes colores, ya para los cables. Los cables no pueden ser de cualquier color. El verde es ocupado para el conductor de tierra de protección, ¿ya? El blanco utilizado para el neutro y para la fase rojo, negro o azul. Ningún otro color. Ni blanco, ni negro, ni morado, ni amarillo, naranjo, no. Azul, negro y rojo, y nada más. Esos son los únicos colores permitidos por la legislación chilena para los conductores energizados, en este caso conductor de fase. ¿Ya? En las cajas de distribución, los conductores deben tener un largo igual o superior a los 15 centímetros. Esto para asegurar la correcta conexión de los dispositivos. O sea, cuando ustedes tengan ahí a su eléctrico pasando los cables a través de las cajas,
En cada caja debe dejar un trozo de cable colgando hacia afuera de no menos de 15 centímetros. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder conectar después enchufe, interruptores o hacer derivaciones de manera rápida, sencilla, fácil y segura. ¿Ya? No que queden así unos cablecitos cortitos porque parece que el cable, no sé, lo estaban guardando para, para otras actividades, pero normativamente el cable no debe quedar con un cable con un largo inferior a 15 centímetros. Puede quedar 20 o 30, eso, mejor aún, siempre y cuando después no haya dificultad de insertarlo en la caja, pero con 15 centímetros es lo recomendable, 15 o 25. Entre esos rangos estaríamos hablando de una condición óptima, pero no menos de 15. En los tableros todos los cables deben llevar terminal en la punta que se conectará. No es cosa de pelar la punta del cable y el eléctrico los meta al automático y los atornille. No, porque al atornillarlo el tornillo va rompiendo los pelitos del cable o del alambre eh, y puede causar fallas posteriores. Entonces tiene que llevar un terminal que proteja la punta del cable. Más adelante en esta misma presentación vamos a ver un ejemplo de terminales. El tablero debe estar con tapa y rotulado. Ya eso ya lo hemos hablado extensamente, que debe llevar una tapa que cubra los equipos, que los proteja, doble tapa, una que no permita ver los automáticos y que al abrirlo vea los automáticos. Pero además siempre tiene que estar todo rotulado. Acá tenemos el primer circuito. Es un circuito que es conocido como 912, ¿ya? Pero en realidad se llama circuito de un efecto. Ustedes siempre se van a encontrar con el nombre de 912, entonces también es bueno conocer ese nombre. De iluminación de un efecto, circuito conocido como 912, consiste en un interruptor que enciende una lámpara, comúnmente utilizado en baño o dormitorio. Entonces, aquí tienen el interruptor, que es lo que estuvimos viendo eh, al principio, ¿ya? Y una sola luz. Entonces, ustedes encienden la luz, o sea, encienden este interruptor, se enciende esta luz. Apaga el interruptor, se apaga esta luz. En los baños, esto es casi lo más común. Existen otras configuraciones, pero esto es lo más común en un baño. Un interruptor y una luz. En un dormitorio, lo mismo. Un interruptor, una luz. También pueden haber dormitorios que tengan dos luces, tres luces o tres interruptores, pero lo más común en un dormitorio o en un baño es un interruptor con una luz. ¿Ya? Y así es como se conecta. Yo acá en este dibujo puse el cable blanco que era de neutro, lo puse azul por razones obvias, porque si lo ponía blanco no iban a poder verlo, entonces iba a generar dificultades. ¿Ya? Pero entonces utilicé el color azul, pero ustedes saben que es blanco y se lo estoy recalcando en este momento para no llamar a confusiones. Entonces, aquí debería haber una caja y aquí una caja para hacer las derivaciones, ¿cierto? Eso hemos quedado. Aquí debe haber una caja y aquí una caja. Y en la caja deriva hasta el interruptor y del interruptor vuelve el cable y llega hasta la lámpara. Y la lámpara queda conectada siempre en neutro. Entonces, al encender, se enciende la lámpara y al apagar, se apaga la lámpara. Ese es el circuito más sencillo, 912. ¿Ya? Acá tenemos una derivación del 912, que es lo que veíamos la semana pasada, que es un interruptor pero con dos patitas. ¿Para qué? Para encender dos luces distintas. Dice circuito conocido como 915. Como 915 en realidad se llama circuito de dos efectos. Consiste en que una sola placa se instalan dos interruptores que encienden dos lámparas. O sea, en una placa donde antes había un interruptor, ahora hay uno arriba y uno abajo. Un interruptor. Y con eso encienden dos luces distintas. ¿Ya? Dice, consiste en que en una sola placa se instalan dos interruptores que encienden dos lámparas, comúnmente utilizados en espacios más grandes como comedor u otro tipo de espacio. Es muy común que en el comedor tengan dos lámparas. Entonces ustedes o encienden una o encienden la otra, o a veces encienden las dos para tener mayor grado de iluminación o de luminosidad. ¿Ya? Pero el circuito es conocido como 915. Entonces, también cuando ustedes estén participando en algún proyecto o llevando a cabo algún proyecto, ejecutándolo debidamente, y por ejemplo se encuentran que en un comedor hay un 912, ustedes pueden proponer, oye, ¿por qué no hacemos un cambio y ponemos un 915 en caso de que las personas quieran iluminar más o menos, o a un lado o al otro lado, pueden introducir este tipo de cambios, pero para introducir cambios tienen que conocer de lo que están hablando. ¿Ya? Está también el circuito de tres efectos.
circuito de tres efectos, pero es más conocido como el 932. Consiste en que en una misma placa se instalan tres interruptores que encienden tres lámparas distintas, múltiples usos según requerimiento. Las placas, por lo general, traen para tres dispositivos, ya pueden ser tres enchufes, tres interruptores, dos enchufes, un interruptor, ¿ya? Pero generalmente vienen en plaquitas de tres. Entonces, lo máximo que se pueden instalar en los usos más comunes son placas de tres efectos, y ahí es el 932. Y, por ejemplo, podría ser un comedor grande que tenga dos lámparas al costado y una al centro. Y ahí podrían encenderlo de tres lugares distintos. Ahora, ¿en qué lo ocupan? Ustedes pueden ver cientos de utilizaciones en un dormitorio, en un baño, en un pasillo, en el living, con unas lucecitas chicas. Pueden tener múltiples efectos, o sea, múltiples aplicaciones o utilizaciones, pero lo importante es que ustedes sepan la diferencia entre uno y otro y cómo se utilizan, ¿ya? Como ven acá, es algo similar a lo anterior. De la fase, del cable de fase va el interruptor, y del interruptor sale un cable a cada lámpara, y cada lámpara además está conectada directamente con el neutro. Entonces, a medida que nosotros vamos apretando cada botón, vamos encendiendo cada lámpara. Vamos a encender una, dos, las tres o ninguna, ¿ya? Acá tenemos también el circuito de combinación, y que es más conocido como el 924, ¿ya? Consiste en encender o apagar una lámpara desde dos lugares distintos, principalmente utilizado en escaleras o pasillos. Ya, este es más común verlo en escaleras que pasillos, pero también sirve para ambas cosas. Entonces, ustedes encienden la luz al llegar al principio de la escalera, y al llegar al final lo apagan, y viceversa, ¿ya? Si esto fuera un pasillo largo, pueden hacer lo mismo: encender, atravesar el pasillo y apagar al llegar al final del pasillo, ¿ya? Esa es la ventaja, que no tienen que devolverse a apagar. Entonces, con eso ustedes pueden conocer distintos tipos de circuitos y finalmente poder aplicarlos, ¿ya? Combinación. Ahora tenemos el circuito de combinación más cruce, ¿ya? Esta es una derivación del que vimos recién, del 924. La edición del 924 es más conocido como 936. Consiste en la posibilidad de encender o apagar una lámpara desde tres lugares distintos, ¿ya? Da la posibilidad de ampliarlo solo instalando más interruptores de cruce, pudiendo encenderse de más de tres lugares. Uso en escaleras con descanso o pasillos muy largos o con salidas intermedias. También se utiliza en espacios comunes. O sea, nosotros estábamos revisando recién el 924, que ustedes podían encender al principio de una escalera y apagar al final. Pero ¿qué pasa si esta escalera es una escalera de departamentos de tres pisos, y la persona del segundo piso sube en el primero y quiere llegar hasta el segundo? No va a ir hasta el tercer piso a apagarla. Entonces esto le da la posibilidad de que en el segundo piso también tenga un interruptor, y pueda ir apagándolo dependiendo de la posición o la ubicación en la que esta persona se encuentre. Si fuera un pasillo muy largo, y este pasillo diera acceso a distintas habitaciones, también pueden ir dejando un interruptor al acceso o a la salida de cada habitación, e ir encendiendo o apagando las luces según el requerimiento de cada persona, ¿ya? Sin necesidad de recurrir hasta los extremos para encender o apagar. Entonces es un circuito bastante versátil, ¿ya? Este circuito fue reemplazado, a pesar de su versatilidad, ha sido reemplazado por este circuito que se llama teleruptor. Este teleruptor tiene una ventaja ostensible respecto al anterior, dado que permite optimizar la utilización de conductores. Si vemos acá este circuito que estamos viendo recién, el 936, vemos que van dos cables desde cada interruptor hasta el interruptor de cruce. Si nosotros situáramos otro interruptor de cruce, también deberíamos ir con cuatro cables hasta ahí. Si fuéramos otro, tendríamos que ir de nuevo con cuatro cables hasta allá. Entonces,
Pongámonos en la situación de que estamos construyendo un edificio de departamentos y necesitamos dejar un interruptor en cada piso, dado que cada persona que entra en su piso tiene que tener la posibilidad de encender o apagar esas luces, ¿cierto? La caja escala. Entonces, esto requeriría ir tirando 4 cables de cada piso a cada piso, ¿ya? Una persona se le ocurrió que podía inventar una forma de optimizar el cable y diseñó este circuito que se llama circuito teleruptor. Dice, es un circuito, una simplificación del 936, principalmente dado que reduce considerablemente el número de conductores. Todos los interruptores se conectan a un único dispositivo de control, utilizado principalmente en las cajas de escala de los edificios. El dispositivo que dice S1 simboliza el interruptor en el piso 1, S2 el interruptor en el piso 2 y S3 el interruptor en el piso 3. Y acá la luz en el piso 1, la luz en el piso 2 y la luz en el piso 3. Y si hubieran más pisos, hay que ir agregando aquí S3, S4, S5, S6 hasta llegar al piso 22, que generalmente es la altura de los edificios. Y lo mismo con las luces. Si nos fijamos bien en esta figura, vemos que del piso 1 sale solamente un cable hasta el piso 2, y del piso 2 solamente un cable hasta el piso 3, y de ahí un único conductor hasta este dispositivo teleruptor que puede estar ubicado donde nosotros queramos, generalmente en el -1. Entonces viene bajando el cable del 22, 20, 21, hasta llegar al piso 1, y del 1 al teleruptor. Y de vuelta, este cable va encendiendo las luces, ¿ya? Entonces, pasamos de tirar 4 cables a tirar solamente uno, ¿ya? Esta es la principal ventaja de este dispositivo teleruptor. Ya que vimos algunos tipos de circuitos, los más utilizados, ¿ya? Hay muchos más, como les mencioné recién, hay muchos más circuitos, pero ahí solamente vimos los más utilizados. Ahora, ustedes al momento de estar ejecutando una instalación eléctrica van a ver algo similar a lo que se presenta acá en esta imagen de la derecha, ¿ya? Pero es importante que ustedes puedan saber qué es lo que necesita su eléctrico o las personas que tengan a cargo para comenzar esta etapa del montaje, ¿cierto? Se entiende que todos los trabajos, todas las partidas que están involucradas en una construcción van por etapas. Por ejemplo, primero se pone el piso y después la cerámica y después el fragüe, ¿cierto? En el caso de la cafetería, primero se tiran los desagües, después las tuberías, después se ponen los terminales, después las llaves, después los artefactos, después se siliconan. En el caso de la partida eléctrica, primero van las tuberías y las cajas. Y una vez que está terminado, después se alambra y después de que se pinta, se ponen los enchufes e interruptores. Ese es más o menos el cronograma de actividades. Entonces, para ustedes comenzar una instalación eléctrica de montaje como esto, lo primero que tienen que tener son los ductos, las fijaciones, algunos conductores para poder trabajar acá, los aparatos de control, aparatos de protección, el tablero cintilante y cajas de distribución, ¿ya? Eso más o menos para poder hacer este montaje, ¿cierto? Entonces, si ustedes están a cargo de una instalación, esto debería ser lo primero con lo que tienen que contar para mandar a su eléctrico a trabajar, ¿ya? Si él no tiene estas cosas, por ejemplo, los ductos, las cajas o el tablero, es difícilmente pueda empezar a trabajar, porque eso es lo primero, ¿ya? Y la apariencia que hay en un entretecho debería ser algo como esto. Algo que también es importante señalar es que el tablero se puede realizar antes de comenzar la instalación, durante la instalación o al finalizar la instalación, ¿ya? Pero lo importante es haber tenido el tablero al principio, porque el tablero queda generalmente inserto en la estructura, ya sea de hormigón, de tabique u otro. Entonces, la caja del tablero tiene que quedar inserta desde el principio. Y para el armado del tablero van a necesitar los disyuntores, que son estos que ya hemos revisado largamente, las barras repartidoras, que son las que les mencioné en el módulo 3, que eran necesarias en un tablero, las barras de distribución o barras repartidoras, o también se llaman regletas o porneras,
Los interruptores diferenciales, que como mencionamos también en el módulo 2, siempre tienen que estar presentes los circuitos de enchufes, el Real DIN, que es este dispositivo que permite fijar las protecciones, y los terminales, que son estos. Entonces, el terminal se fija en la punta del cable, ya en el extremo del cable, y ustedes con el tornillo lo que aprietan es el terminal, no el cable. Y el terminal ese es metálico. Aquí se logra apreciar en esta imagen. El terminal es metálico, el cable queda conectado en esta zona, entonces queda libre de riesgo, queda conectado en esta zona, apretado con un alicate especial de electricista, y lo que ustedes presionan con el tornillo es la parte metálica, que es una parte muy, muy resistente, entonces pueden dejarlo muy apretado de manera de asegurarse de la conexión eléctrica sea buena y que va a ser durable. Entonces, ya una vez que tienen dispuestos los materiales para comenzar su instalación eléctrica, también necesitamos algunas herramientas. Y dentro de las herramientas que va a tener que contar su equipo de eléctricos o su eléctrico que tengan a cargo, acá muestra una imagen de las más comunes, este que está aquí al centro, el alicate con el que se aprietan los terminales. Hay muchos tipos también, este es el más común. Este es el que encuentran en cualquier casa eléctrica, en el home center o en otras tiendas, en otras ferreterías grandes. Este es el más común, pero también hay muchos de otro tipo. Entonces algo muy importante es el taladro, ¿ya? Porque con el taladro van a tener que ir perforando distintos tabiques, distintos perfiles, atravesar madera para poder pasar con las tuberías. No siempre se puede pasar por arriba o por abajo o por el lado, a veces hay que atravesar la estructura, y para atravesarla va a tener que perforar, y eso lo hacemos con la ayuda de un taladro. Tenemos que tener la cinta pasacable, que es la que revisamos en el módulo anterior, que va a servir para poder ir metiendo los cables al interior de las tuberías para después conectar. Hoja de sierra, ¿ya? Que siempre nos va a permitir cortar las tuberías de PVC para lograr la dimensión que nosotros requiramos, ¿ya? Tiene que quedar la tubería exacta, ni más corta ni más larga, si no después eso nos va a causar dificultades, ¿ya? Para ir curvando las tuberías a nuestro requerimiento. En el mercado también se venden curvas que vienen de fábrica, pero esas curvas dificultan enormemente las labores al momento de querer atravesar los cables a través de las tuberías, ¿ya? Entonces no se recomienda el uso de curvas de fábrica, siempre se recomienda que su eléctrico curve las tuberías en faena, en la misma estructura en la cual requiere la curva, que la haga a medida exacta, ¿ya? Sierra de copa, que les va a servir para todos estos atraviesos de tuberías, o también para perforar las cajas donde tienen que poner las salidas de caja y recibir las tuberías. Destornilladores, ya que eso ustedes lo deben conocer largamente, para poder fijar las abrazaderas que revisamos hace un rato, los tornillos, las cajas, el tablero, alicates para poder cortar los cables o hacer distintos otros tipos de labores, la cinta de medir para poder tomar medidas exactas acerca de las tuberías o de las posiciones que tienen que llevar las cajas, y cumplir con la normativa que vimos en el módulo 2 acerca de la altura de los enchufes de interruptores. Entonces tienen que medir dónde va a quedar dispuesta la caja para después fijarla, y que al momento de que la estructura, la casa o la oficina o el lugar donde estén trabajando esté terminado, esas cajas cumplan la altura reglamentaria. Y si necesitan realizar labores en altura, siempre es importante tener una escalera. Ya cuando están en el punto de alambra, cuando la instalación ya está más avanzada, viene la etapa de poner en funcionamiento o revisar si las distintas partes de la instalación están con energía, para ya empezar a instalar enchufes e interruptores. Entonces, para eso van a necesitar herramientas como el multitester, que también vimos en el módulo anterior y que es más conocido como tester, ¿ya? Tiene muchos nombres, creo que el nombre oficial es galvanómetro, ¿ya? Pero se conoce como multitester y más conocido aún como tester. El buscapolos, que revisamos el funcionamiento también, el detector magnético, que esto cumple exactamente la misma función que el buscapolos, pero con la diferencia de que la punta no está expuesta como en el buscapolos de neón, sino que está totalmente recubierta
de material aislante y no es necesario que ustedes lleguen a tocar los conductores. De hecho, ni siquiera es necesario que los conductores estén expuestos. Basta con acercar esta herramienta hasta la zona que ustedes requieren testear y con eso es suficiente para poder determinar si esa zona está energizada o no. Siempre es bueno que ustedes le proporcionen a su gente guantes para protección de las manos, casco, internas, zapatos de seguridad y otros dispositivos que le permitan realizar las labores de manera óptima y segura. Algunas principales consideraciones que deben tener al momento de verificar si los materiales, herramientas y dispositivos que está instalando su eléctrico sean los correctos. Por ejemplo, nosotros vimos en el módulo 1 cómo calcular los distintos consumos, ¿cierto? Entonces, este es un dato que debemos conocer, el consumo. Y al momento de seleccionar las protecciones debe ser de acuerdo a este consumo. Si tenemos un consumo de 20 amperes, no podemos poner una protección de 10, ¿cierto? Tenemos que poner una que sea acorde con nuestro consumo, siempre un poquito superior al consumo. Al momento de seleccionar los ductos, debemos saber cuáles son los conductores que vamos a atravesar por dentro de ese ducto. Entonces tenemos que considerar al momento de elegir los ductos la necesidad que tenemos. Si vamos a pasar cables de mayor o menor calibre y la cantidad de cables que vamos a necesitar pasar a través de eso. Seleccionar debidamente el tipo de conductor. Seleccionar de acuerdo al tipo de instalación. Ya revisamos en el módulo anterior que teníamos conductores del tipo NIA, del tipo THHN y del tipo EVA. Dijimos que el NIA era principalmente de uso residencial porque tiene solamente una cubierta de nylon, ¿ya? El cable EVA dijimos que era para lugares de reunión de personas, oficinas, iglesias, locales comerciales, centros de estudio, dado que es un cable que su cubierta está constituida por un material que no es tóxico al momento de quemarse, de hecho de ahí deriva su nombre, etilvinilacetato, por eso le da su denominación al cable del tipo EVA, que en realidad EVA es solamente el nombre de la cubierta del conductor, ¿ya? Y además, por último, importante que el cable debe seleccionarse de acuerdo al consumo, o sea, el calibre del conductor debe ser de acuerdo al consumo. Si nuestro consumo, como vimos acá al inicio, es de 20 amperes, nosotros tenemos que seleccionar un calibre de cable que soporte 20 amperes o más. Y recién ahí podemos seleccionar la protección. Entonces todo tiene que estar diseñado con anterioridad y de acuerdo a un criterio técnico debidamente bien aplicado, para que todo funcione finalmente como nosotros esperamos que llegue a funcionar de manera correcta y permanente en el tiempo. Acá se me olvidó mencionar dentro del tipo de conductor el que vimos también en el módulo anterior, el THHN, que es el cable que se utiliza mayormente en industria, dado que es resistente a gasolina, a vapores, a aceites u otros elementos corrosivos químicos. Entonces es un cable que tiene mayor durabilidad, dado que tiene cubierta de PVC y chaqueta de nylon, lo que lo hace mucho más resistente a tirones, a rajaduras, mecánicamente mucho más resistente. Entonces acá yo les seleccioné una tabla donde están los principales conductores con algunas de sus características, ¿ya? Y vamos a revisar solamente los más importantes, o no los más importantes, sino que los más comunes, los que ustedes van a requerir conocer al momento de poder opinar acerca de algún material que se está utilizando en su lugar de trabajo. Les hablaba recientemente el cable NIA, que es el cable utilizado de manera domiciliaria o residencial. Entonces este es un cable unipolar, de hecho no es un cable, es un alambre, porque tiene solamente un alma única, solamente es como un cable de un pelo grueso, ¿ya? Eso es un alambre. El que tiene hartos pelos es un cable. Entonces aquí estamos hablando de un alambre con aislación de PVC, o sea, es un cable cubierto de PVC, eso es todo. Y sus condiciones de uso son en ambientes secos, canalizados en tuberías, bandejas, escalerías o molduras. O sea, este cable nunca debe ir sin protección, debe ir dentro de algún ducto, al interior de algún ducto. Y está diseñado solamente para ambientes secos, ¿ya? Su temperatura de funcionamiento
su temperatura de servicio es 70 grados, por lo tanto, si el cable se empieza a recalentar, es un conductor que rápidamente se deteriora su aislación en el caso de recalentamiento. La tensión de servicio, o sea, la tensión máxima a la que puede funcionar son 600 volts. Nos sirve de todas maneras porque son instalaciones en las cuales nosotros estamos viendo dentro de los alcances de este curso, instalaciones, dijimos, en baja tensión y que solamente iban a llegar hasta niveles de tensión de 380 volts. Chaqueta exterior no tiene, o sea, solamente tiene la cubierta de PVC. Y las secciones en las cuales nosotros los podemos encontrar normalmente son 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16. Estas secciones son en milímetros. Sección nominal. ¿Ya? Acá vamos a revisar otros tipos de conductores. Acá están como algunos más residenciales. Vamos a ver el otro que yo les mencioné en caso de requerir hacer alguna instalación o requerir alguna construcción ustedes a nivel ya industrial o comercial. Dependiendo de las condiciones de uso, podemos recurrir hasta el THHN. Este es un conductor unipolar con aislación de PVC, ¿ya? Y sus condiciones de uso son ambientes secos y húmedos. Entonces ya lo podemos ocupar en un lugar donde haya involucrada humedad, vapor, agua. Está diseñado para ser canalizado en tuberías, bandejas, escalerías, molduras, ¿ya? O sea, siempre también tiene que estar al interior de algún ducto. Pero la ventaja que tiene es que la cubierta lo hace resistente a la acción de aceites, grasas, ácidos y gasolina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene aquí, este sí tiene chaqueta, tiene una chaqueta de nylon. Entonces esta chaqueta de nylon es la que lo protege de todos estos elementos corrosivos. ¿Ya? Su temperatura de servicio también es un poco mayor, se entiende porque va a estar sometido a algunas condiciones más severas. Su temperatura de servicio es 90 grados. Y este, por ser un cable, se encuentran secciones diferentes a las anteriores, que eran calibres de 1,5, 2,5, 4 milímetros. Estas se encuentran en calibres de 2,08, 3,31, 5,26, 8,37, ¿ya? Y aquí, y las siguientes secciones que se indican acá en la tabla, ¿ya? Tal vez ustedes han escuchado en sus lugares de trabajo o en otro lugar que los cables, las personas le llaman como el cable de 12, cable de 14, cable de 16. Esas son medidas que son heredadas de producciones extranjeras que producen en pulgadas, y esas medidas son derivadas de la pulgada, y la equivalencia de la pulgada con nuestras secciones métricas que utilizamos en Chile, al convertir las secciones en pulgadas a métricas nos da este resultado. Para ser más específico, el cable calibre 14 equivale a nuestra medida de 2,08. Nosotros laboralmente o en la industria nos vamos a referir a los cables con sus medidas en calibre AWG, ¿ya? Que esa es una medida extranjera que significa American Wire, que es de cable americano, gauge, que es la palabra con la que se denomina calibre, o sea, calibre americano de conductores. En este caso, el cable calibre 14 va a ser nuestra equivalencia con el 2,08. El cable calibre 12 va a ser nuestra equivalencia con el 3,31 y el cable calibre 10 va a ser el 5,26. ¿Ya? También puede requerirse que utilicen el cable 8, que es el 8,37 y así en adelante. ¿Ya? Como ven, los calibres americanos, a medida que se van acercando al cero, van aumentando su sección, ¿ya? Siendo el calibre 14 el más delgado. En esta tabla, el calibre 14 es el más delgado, después viene el 12, el 10 y así acercándose al cero. Además, también hay algunos calibres más delgados, pero como no se aceptan calibres más delgados dentro de instalación eléctrica, no están dispuestos en esta tabla. ¿Ya? Pero también hay calibres 20, 22, 28, 30, y son cables de pelos muy, muy delgados. ¿Ya? La tensión de servicio de este THHN también es de 600 volts, también nos sirve dentro de las instalaciones de baja tensión, y la ventaja que tiene es que tiene una cubierta de nylon. Ahora vamos a ver el que necesitaríamos utilizar en caso de estar involucrados en lugares de reunión de personas. De hecho, aquí lo indica, reunión de personas. El cable EVA. Dice, conductor cableado. Cableado significa que es de pelos, ¿cierto? Mono o multipolar, o sea, es encontrado tanto en conductores únicos como en cordones. También hay cordones EVA donde lleva más de un conductor al interior de ese mismo cordón. Su aislación y chaqueta es de etilvinilacetato, ¿ya? Entonces,
además de tener una cubierta de etilvinilacetato, también tiene una chaqueta de etilvinilacetato. Por lo tanto, es un cable bastante resistente y es utilizado al interior, en interiores, ya no exteriores, en interior, o sea, siempre dentro de una instalación, no a la intemperie. Es utilizado en tuberías, bandejas, escalerillas, y la ventaja que tiene es que es muy retardante de llama, autoextinguiente, y en caso extremo de ser quemado, se quema sin emitir gases tóxicos y es libre de materias halógenas, indicado para el uso en ambientes de trabajo cerrados como minas, túneles o lugar de reunión de personas, ¿ya? O sea, si ustedes están involucrados en un proyecto que tiene que ver con eh, oficinas principalmente, tienen que ocupar sí o sí el conductor del tipo EVA, ¿ya? En el mercado se conoce principalmente como EVA o también como libre de halógeno, ¿ya? Son los dos nombres con los cuales ustedes lo pueden encontrar comercialmente. Como les mencioné, EVA es solamente el nombre de la cubierta, ¿ya? Marcas hay muchas. EVA no es una marca. Acá por último tenemos otros tipos de conductores que van a ser menos utilizados, ¿ya? Pero igual los podemos pasar a revisar. Por ejemplo, este cable tipo XTMU sirve para instalaciones aéreas o subterráneas, en ducto o directamente en tierra o bajo agua. Interiores canalizados en ductos, bandejas o escalerías, ambientes secos, húmedos o mojados. O sea, este cable lo podemos jugar en cualquier parte. Inclusive nos indica que podemos cavar una zanja y depositar directamente el cable ahí. El XTMU es un conductor multipolar, 2, 3 o 4 conductores por cable. Aislación de polietileno reticulado con chaqueta de PVC, ¿ya? Sus secciones nominales también se encuentran aquí en la equivalencia métrica y la tensión de servicio también son 600 volts, ¿ya? Esto parecería tener muchas ventajas, dado que no requiere que tiremos una tubería, e inclusive lo podemos pasar a través del agua, pero debemos considerar que es un cable muchísimo más caro que cualquiera de los que hemos mencionado anteriormente. Entonces, por su elevado costo, es muy bajamente utilizado, ¿ya? Además que nadie quiere arriesgarse a cruzar el cable a través de agua, ¿ya? Esto se podría dar en una condición de que están trabajando tal vez en la minería y necesitan tirar un cable y tienen que atravesar un río o una corriente de agua, ¿ya? Pero solamente en esos casos se recomienda utilizar este tipo de cables, más que nada por su costo, ¿ya? Acá por último hay otra cantidad importante de conductores que no vamos a revisar en este momento, pero sí se los voy a dejar para que ustedes puedan acceder a este material y puedan conocer otro tipo de conductores. Esta tabla es importante porque nos indica la cantidad máxima admisible de corriente en los conductores de secciones métricas, ¿ya? Acá indica secciones milimétricas, pero en realidad secciones métricas, ¿ya? Simplemente que le indica en milímetros en esta tabla, por eso habla de secciones milimétricas. Los cables más comúnmente utilizados, o que nosotros conocemos, son el cable de 1,5 y el cable de 2,5. Y generalmente se utiliza el 1,5 para iluminación y el 2,5 para enchufes. ¿Pero por qué se utiliza? Acá tenemos tres grupos de cables. Dice corrientes admisibles en amperes. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. En el grupo 1 tenemos conductores monopolares en tubería. Ya vimos que los conductores monopolares era un único conductor aislado. El grupo 2 son los conductores multipolares con cubierta común, cables planos, cables móviles, portátiles y similares, o sea, cordones. Y en el grupo 3 tenemos conductores monopolares tendidos libremente al aire con un espacio mínimo entre ellos igual al diámetro del conductor, o sea, cables aéreos, ¿ya? Dentro de este curso y en específico dentro de este módulo vamos a centrarnos en los conductores monopolares en tuberías, ¿ya? O sea, solamente el grupo 1, ¿ya? Y dentro del grupo 1 tenemos que el cable de 1,5, la corriente máxima admisible son 15 amperes, ¿ya? Y en el caso del cable de 2,5, la corriente máxima admisible es de 20 amperes.
¿ya? Acá tenemos la tabla de corrientes admisibles para secciones métricas. Aquí dice para secciones según normas norteamericanas con calibres o secciones AWG. Secciones y calibres son sinónimos, ¿ya? Por eso a veces me refiero a al grosor del cable, como comúnmente se conoce, a qué tan grueso es, como la sección o como el calibre, ¿ya? Esta es la norma de corrientes admisibles para cables con la norma americana, ¿ya? American Wire Gauge. Y acá también tenemos distintos grupos de conductores. En este caso se simplifica solamente en dos grupos. El grupo A, hasta 3 conductores en ducto. O sea, un circuito que tiramos para enchufe va a tener que tener 3 cables interior de una tubería. Ese es el grupo A. Y el grupo B, conductor simple, al aire libre. Dice que para aplicar esta capacidad, en el caso de los conductores que corran paralelamente, debe existir ellos una separación mínima equivalente al diámetro de un conductor. ¿Ya? O sea, de nuevo nos vamos a quedar nosotros solamente en este módulo con el grupo A, que son hasta 3 conductores en un cable o directamente enterrados, ¿ya? Pero en este caso nosotros vamos a quedar solamente con hasta 3 conductores en ducto, ¿ya? Ni siquiera nos vamos a quedar con directamente enterrados porque nosotros en el alcance de este curso no vamos a ver instalaciones exteriores, ¿ya? Solamente instalaciones interiores. Entonces, dicho eso, nos vamos acá a nuestra tabla y nos podemos ir directamente a esta, porque aquí solamente están los cables que nosotros dentro de este curso vamos a utilizar, que es el THHN o el EVA. Y estamos en el grupo A. Entonces, en el grupo A tenemos que nuestro cable de 2,08, que ya dijimos que el 2,08 era el cable 14, aguanta hasta 25 amperes. El 331, que es el cable calibre 12, aguanta hasta 30 amperes, perdón. El cable del 10, que es el 526, aguanta hasta 40 amperes. Entonces nosotros si queremos ocupar cable del 12, vamos a poder pasar hasta 30 amperes. ¿Es verdad eso? Vamos a ver acá que dice una nota aclaratoria que está acá al final. Dice, no obstante lo indicado en la tabla de protecciones de cortocircuito, los conductores de 2,08, 331 y 526 no deberán exceder de 16, 20 y 32 amperes respectivamente, ¿ya? Entonces, a pesar de que acá nos indica que en nuestro cable podemos pasar hasta 25 amperes, la normativa eléctrica chilena indica que acá no podemos utilizar una protección o un automático superior de 16 amperes. O sea, igualmente por circuito vamos a poder pasar máximo 16 amperes por un cable de 2,08. En el caso del cable del 12, el 331, vamos a poder pasar hasta máximo 20 amperes. Y en el caso del cable calibre 10, vamos a poder utilizar máximo 32 amperes en ese calibre, ¿ya? Entonces esas son consideraciones sumamente importantes al momento de ejecutar la instalación, porque después cuando el cliente vaya a recibir nuestro trabajo o nuestra construcción, en el caso de habernos encargado la obra completa, nos puede rechazar y tener que incurrir en gastos enormes, dado que tendríamos que realizar modificaciones de carácter importante y costosos. Creo que será la última diapo. Sí, calibre de conductores. ¿Ya? Entonces, con eso estaríamos terminando. Quiero dejar estos últimos minutos, no se vayan todavía, para mostrarles la tarea del módulo 4. De hecho, les voy a mostrar la tarea del módulo 3 también. Tarea sumativa, módulo 3. Ya, acá tenemos la tarea sumativa del módulo 3, que también vale un 15%, igual que la tarea del módulo 2. Dice, investigar y describir las principales características de los componentes o materiales. Tubería de PVC, cable del tipo libre de halógenos, cinta aislante, que le puse entre paréntesis winch aisladora, cable concéntrico de 4 milímetros y tablero metálico de sobreponer. ¿Ya? Para esta tarea puede escribir en una hoja
tomar una foto e insertar en un Word o crearlo directamente en formato Word. Máximo 2 hojas de información. Si usted, como algunos de los compañeros hicieron anteriormente, quieren crear un informe más elaborado, más bonito, más profesional, obviamente eso va a tener consideración al momento de evaluar. Va a ser mejor evaluado un trabajo mejor presentado, ¿ya? Entonces lo invito a ponerle un poquito más de cariño, tal vez, y hacer un pequeño informe y que las definiciones no excedan las 2 hojas de extensión. Pero puede tener portada, puede tener índice, puede tener conclusiones, una foto, no sé, lo que ustedes quieran, ¿ya? Vamos a ver ahora la tarea del módulo 4, tarea sumativa. Esta vale 20%. Entonces es importante que puedan desarrollarla de buena manera. Importante señalar también que con esta tarea del módulo 4, nosotros vamos a alcanzar el 50% de la nota total del curso, ¿ya? O sea, podríamos decir que ahí ya tendríamos bastante camino avanzado con respecto a la aprobación del curso. Quien llegue hasta esta nota del módulo 4 con, no sé, con más de 6, ya podríamos decir que tiene muchas posibilidades de aprobar el curso. Por eso es importante, tal vez en esta primera etapa, poner bastante cariño y bastante dedicación en los trabajos para poder obtener buenas notas y asegurar su aprobación, ¿ya? En este caso, la tarea del módulo 4, se pide dibujar un esquema isométrico de al menos 2 espacios de su casa. En la tarea anterior, habíamos pedido dibujar un esquema isométrico que la mayoría de los alumnos que acá están presentes y que enviaron sus trabajos, lo hicieron de buena manera, ya la mayoría. Algunos se equivocaron en el formato. Dijimos que se generaba una línea recta y había un ángulo de 30 grados para dibujar su esquema isométrico, ¿ya? Eso es el esquema isométrico. Si dibujan otra cosa, entonces no estarían cumpliendo con la tarea y por lo tanto yo no los puedo evaluar de buena manera, ¿ya? Si tienen alguna duda, tienen que consultar el módulo 1, la tarea del módulo 1. Está el material acá en el aula virtual y además está la clase grabada y el link enviado. Y además el link también está disponible en el aula virtual. Entonces no se equivoquen nuevamente al dibujar un esquema isométrico. Dijimos que eran una línea horizontal y 2 líneas de 30 grados para empezar a dibujar su esquema isométrico, ¿ya? La vez anterior le pedí dibujar 3 espacios de su casa, ahora está simplificado a solamente 2 espacios de su casa, ¿ya? La tarea consiste en dibujar los espacios de su casa o domicilio, y también dijimos que si no tenía ni casa ni domicilio, inventara una casa, ¿ya? Pero lo importante es identificar 2 circuitos de alumbrado, ¿ya? Por ejemplo, pueden identificar lo más fácil, el circuito del baño, que es un 912. Entonces, identifican el circuito y lo dibujan sobre su esquema isométrico y le ponen ahí un comentario. Este es un circuito, al lado, en el mismo dibujo, este es un circuito 912 y dibujan el recorrido de la tubería, ¿ya? Obviamente el recorrido de la tubería van a tener que imaginárselo solamente porque puede ser que esté inserto al interior de las paredes, ¿cierto? Y no lo podamos ver, pero sí sabemos que si tenemos un interruptor acá y una luz acá, ciertamente debe haber una tubería que los une. Entonces, tienen que dibujar su esquema isométrico, identificar 2 circuitos de alumbrado y dibujarlo sobre el esquema indicando qué circuito es. Dibujar el recorrido de las tuberías, el que ustedes crean que es correcto o lógico, ¿no? Y además, dibujar los interruptores y lámparas según la simbología correspondiente que vimos al inicio de esta presentación. Ahí está la simbología del interruptor y de la lámpara, y además la vimos en el módulo 2, entonces no debería quedar lugar a dudas, ¿ya? Entonces les pido que pongan la mayor dedicación posible a este trabajo para que puedan asegurar su buena nota, ¿ya? Y si no hay más dudas ni consultas, les pido que me pongan un dedito hacia arriba para yo poder saber que están ahí todavía y poder dar por terminado este módulo 4. No sé si están por ahí todavía. Profe, Dígame, Lady García. ¿para cuándo son estas 2 tareas? Creo que tienen más o menos alrededor de 4 o 5 días para realizar cada uno. Pero los tiempos están en el aula virtual. No lo recuerdo en este momento, pero hoy día es viernes, creo que tienen hasta el próximo jueves para hacer el del módulo 4 y hasta el miércoles para hacer el del módulo 3. Ya.
¿ya? Para que estén atentos. Y felicitar a Lady García por su nota. Gracias. Póngale el mismo cariño a este nuevo trabajo, porque ya con eso asegura la mitad del curso, ¿ya? Entonces, si no hay más dudas, yo los dejo hasta acá para que puedan continuar con sus actividades y nos vemos la próxima semana. Chau.